capítulo vamos a ver un supuesto que se denomina imitación. La imitación es una nueva conducta también que existe en materia de deslealtad. Importante mencionar, si la imitación está definida como palabra en las normas, si no está definida en las normas hay que ir a la ciencia y arte que han dicho acerca de esa palabra. Y si no está tampoco en la ciencia y arte, pues llegaríamos finalmente a la definición que aparece dentro del diccionario. Con eso tenemos entonces que la palabra imitación dentro del diccionario significa la copia, la emulación de otra cosa que tomamos para hacer nosotros. Importante mencionar que la copia inicialmente pues es válida. ¿Es válida por qué? Por un sentido natural. Es que un niño nace y para que pueda adquirir el proceso evolutivo que tuvieron sus padres, como mínimo, comienza a imitar al ser humano adulto. Entonces la imitación está válida desde el principio porque un niño cuando nace imita a un adulto, por eso es que comienza su nivel educativo y de ahí que la copia sea válida, porque por naturaleza el hombre se copia desde que nace. Llega el Mundial de Fútbol y todo el país se detiene a fin de ver partidos y así comparten tomando una que otra bebida de alcohol. Observando esto, una de las compañías de refrescos y jugos, para no dejarse quitar mercado, decide crear una campaña para incrementar las ventas en el Mundial. Así, deciden sacar un álbum de todos los equipos del Mundial, donde en cada tapa de la botella aparece la figura de un jugador del Mundial, y quien llene todos los equipos entra en la rifa de un carro de alta gama. La campaña tiene en la primera semana todo el éxito. Al ver esto, y ver bajar sus ventas de forma dramática, el competidor de esta compañía de refrescos saca una campaña donde también genera un álbum que se llena con las figuras de cada jugador de fútbol de los equipos del Mundial y quien lo llene también entra en la rifa de un vehículo de alta gama. Nadie piensa que el azúcar es mala para la salud. El supuesto de imitación que vamos a ver, nuevamente lo vamos a bajar a normas de responsabilidad, que pues más entendible cada uno de estos supuestos bajo la óptica de responsabilidad civil. Y la óptica de responsabilidad civil veíamos que se requiere que exista un daño, una culpa o dolo y por último un nexo causal. Daño a la concurrencia. ¿Qué significa daño a la concurrencia? Asistir. ¿Y quién puede de alguna manera dejar de asistir por un comportamiento desleal o asistir de forma desleal? Un comerciante o también lo puede hacer un participante. Y lógicamente como un participante puede ser un consumidor, pero hay que dañarle la concurrencia, es decir, la asistencia a alguno de estos dos personas. Y a esas personas se le daña la concurrencia como consecuencia del comportamiento que vamos a ver. ¿Cuál es el comportamiento que estamos viendo? Y es cómo de alguna manera una conducta de copia es la que genera ese daño a la concurrencia o una asistencia indebida al mercado. Porque no solamente es el dañar, sino aprovecharse y asistir de manera inadecuada al mercado. Y ahí encontramos que esta persona hace un acto de imitación. Y decíamos que la imitación de alguna manera comienza a ser un acto que por naturaleza está convalidado, porque a partir de que el ser humano nace, pues tiene que copiar en lo que haya evolucionado, porque si no lo copia es comenzar de cero. Entonces por naturaleza la copia es válida. Y así encontramos entonces que esa palabra regulatoriamente desde el punto de vista del derecho se ha establecido lo siguiente, y es: 1. La copia es válida. O sea, lo excepcional es que la imitación sea desleal, porque lo general es que copiar es válido. ¿Qué no se puede copiar? No se puede copiar todo lo que tenga una protección legal, es decir, todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual está protegida legalmente y no es válida copiarla. Entonces, en principio es válido copiar todo, es decir, no es ilegal copiar. Ahora, ¿cuándo comienza a ser ilegal? Cuando yo me copio de algo que tiene una protección intelectual, por ejemplo, una patente, sin pagar las regalías correspondientes.
Ahora, es válido copiarse y que no se copie la propiedad intelectual, pero tampoco se copie de tal manera que genere una explotación de la reputación ajena. Es decir, cópiese pero no se parezca mucho, porque si se parece mucho lo que hace es generar una competencia parasitaria, es que se aprovecha de lo hecho por el otro. Entonces, ni que genere explotación de la reputación ajena, ni que genere confusión. Y ya hemos visto que la confusión genera un riesgo asociativo. 4. Es verdad que se puede copiar, pero no se copie de forma sistemática. Y es cada vez que un competidor saque una promoción, saque un producto nuevo, saque una forma de presentación, comienza a copiarse, a copiarse, a copiarse y a copiarse. Porque lo que se convierte esto es en un cartel. Es que se comportan de manera igual, en precio, producto y en todo lo demás. Y 5, tiene que ver con un elemento de justificación del comportamiento. Y es que puede imitar sistemáticamente, inclusive generar los riesgos de explotación de reputación ajena y confusión, si es una respuesta natural del mercado. Es decir, me tocaba seguirlo porque me tocaba seguirlo, porque si no lo seguía, de alguna manera, yo me iba a quebrar. Como vemos, se trata de un supuesto donde hay un daño a la concurrencia como consecuencia de una imitación permanente que hace que una persona concurra inadecuadamente con lo que le corresponde al otro o con la creación intelectual de otro. Hay una asistencia al mercado inadecuada. ¿Por qué comportamiento? Por el comportamiento de imitación, es decir, daño a la concurrencia como consecuencia de una culpa o dolo, que es una voluntad, es un comportamiento humano que genera un aprovechamiento de la propiedad intelectual de otro, o porque genera una explotación de la reputación de alguien, esa imitación o esa copia, y una confusión del consumidor. Y adicionalmente porque se convirtió en algo sistemático, es decir, abusó de su derecho, podía copiar pero no abuse de su derecho. Y por último, hay una causal de justificación, y es que si es una respuesta natural del mercado, es válida esa copia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de alguna manera un caso que expusimos al principio, donde encontramos que 2 embotelladoras de gaseosa sacan una promoción en pleno mundial de fútbol. Y una promoción que hace que el público se mueva porque los premios son muy importantes. Y la promoción que ponen está basada en tapas que tienen la cara de los jugadores del mundial para llenar un álbum de no sé cuántos equipos y que va a generar una afluencia de compras. Y este es un mercado muy duopólico. Es importante que el otro lo siga rápidamente y no puede ser un paralelismo que no sea una respuesta natural del mercado. Todo lo contrario, es una respuesta natural del mercado. Entonces encontramos cómo es que en el que estamos mencionando, en el caso que mencionamos al principio de este capítulo, la imitación es válida. ¿Por qué? Porque es una respuesta natural del mercado y en ese caso no existe deslealtad. No obstante que se copió, que lo hizo de manera sistemática, fue una respuesta natural del mercado que no puede ser calificado como desleal. Por lo tanto, ¿existe un daño? Sí. Si acudió como tal, asistió al mercado, copiándose, pero es un daño legítimo, que está basado en el principio de legítima defensa. Y es que finalmente tiene que defenderse de esa manera, porque si no se defiende de esa manera, muere. Y como es un estado de legítima defensa, tiene una causal excluyente de responsabilidad porque no hay culpa ni hay dolo, porque era lo que él tenía que hacer como respuesta natural del mercado. Por lo tanto, se trata de un daño legítimo que se hace sin culpa ni dolo, por lo tanto se rompe el nexo causal porque el comportamiento es válido. Respuesta natural del mercado, como un acto de sobrevivir dentro del mercado. Con esto tendríamos explicado el supuesto que tiene que ver con actos de copia o actos de imitación, con un caso especial, y es que
En el caso que vimos en este capítulo, no se genera una deslealtad, a diferencia de los demás casos que hemos mencionado en capítulos anteriores. En ese sentido, damos por visto el supuesto de imitación y copia y la deslealtad que ello genera. Profesor Ferguson, una nueva palabra que aparece dentro de la norma de deslealtad es la palabra imitación. Y allí se califica que imitar a alguien permanentemente no es lo más adecuado por la posibilidad de copia que existe. Si uno observa muchas veces desde que nace un ser humano, pues intenta imitar desde niño a otros y no se perdería toda la evolución. Si la imitación es, desde el punto de vista humano, es válida, no es válida, y si finalmente también un punto negativo es generar las envidias, pues todo el mundo quiere parecerse a otro. La imitación es un tipo de comportamiento de supervivencia de la especie. O sea, nosotros sobrevivimos porque imitamos. Si no imitáramos, pues nos moriríamos. La especie no hubiera podido salir adelante. Hay un tipo que ha trabajado mucho en imitación y se llama Albert Bandura, y él ha trabajado en los modelos de imitación con niños, cómo se aprende el lenguaje, cómo se aprenden los diferentes tipos de conducta, y parece que es por imitación. O sea, el niño imita y por eso aprende. Pero también podemos imitar comportamientos que son supremamente desastrosos, porque creemos que esos comportamientos producen o fama, o producen bienestar, o le produce a la persona que los ejerce calidad de vida. Entonces podemos imitar comportamientos negativos. La conducta negativa es castigada duramente, pues usted sabe, como abogado, por la ley. Entonces, el imitar personas que estén fuera de la ley es castigado también. La imitación nos llevaría de alguna manera a perder la identidad por parecerse al otro. La imitación supera el parecerse al otro. O sea, usted inicialmente empieza a imitar, pero empieza a volverse mejor que el otro, a sacarle más partido a la situación. Porque si los aprendizajes son imitativos, por ejemplo, yo puedo coger una obra literaria y empezar, digamos, a copiar algunas de las cosas, pero entre más escriba y más escriba de la obra, empiezo a crear. El plagio es porque no repetimos lo que estamos haciendo hasta lograr volverlo nuestro. Piaget decía, hasta lograr introvertirlo, mejor dicho, volverlo de uno. Cuando ya lo que tú has tratado en un principio de plagio lo vuelves tuyo, entonces lo vuelves en una situación creativa. La imitación es clave y no la podemos dañar. En educación, por ejemplo, imitar al profe es una cosa importantísima. Pero yo he oído algunas personas que se molestan por ser imitadas en la medida que quieren una exclusividad en su comportamiento. Sí, eso es verdad. Y además todos nos disgustamos cuando nos imitan. ¿Por qué ese disgusto? Porque la imitación es la imposibilidad, digamos, de uno de poder llegar a destacarse más. Debería ser que si yo imito a alguien, el imitado trata de manejar mejor la situación. Pero cumplir con la ley, si todos la cumplimos, todos seríamos iguales en ese comportamiento frente a la sociedad. ¿Sería una forma de imitación cumplir la ley? Sí, y el que cumple la ley es porque está imitando, porque está en un ambiente donde cumplir la ley es donde tiene más gratificaciones. Entonces, cumplir la ley corresponde a la situación medioambiental. Es más de medio ambiente que de la persona en sí misma. El medio ambiente te produce las consecuencias. Pero finalmente le pregunto, si todo el mundo imitara a una persona, todo el mundo sería igual, y de la igualdad no nace la creatividad, sino que nace de la desigualdad. La creatividad nace no de la desigualdad, sino del miedo. Es el miedo el que nos ha hecho ser creativos.
el miedo a que nos come el tigre, entonces salíamos en carrera, porque si nos quedábamos nos comía el tigre. El miedo es una cosa de los dioses. Yo creo que debemos de dar gracias a Dios por tener miedos. Por miedos es que trabajamos, por miedo estudiamos, por miedo nos relacionamos con las personas. El miedo es bendito, pero nos han enseñado que el miedo es una gran tragedia. Y resulta que tener miedo es lo mejor que le puede pasar a uno. Profesor Ferguson, dígame.